Ya dice que está grabando en progreso y ahora les comparto la presentación en PowerPoint del tema número 7 de nuestro curso de formación espiritual que hoy lleva por título la catequesis. Así que espero que les parezca interesante e útil para refrescar nuestro compromiso de apostolado como catequistas y pues otra vez tomar ese brío para hacer nuestro servicio a la comunidad y llevar la palabra de Dios con mucha alegría. El tema, la catequesis. ¿Qué es la catequesis? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de la catequesis es la educación de la fe de un creyente. Se trata de llevar a la comunidad la profesión de fe, la celebración de los misterios y la vivencia de los valores evangélicos. Su misión es exponer la mente y el corazón del catequizado para que llegue a ser una persona de fe, hombre de esperanza, miembro de la comunidad de amor y de esperanza en Dios. Esa es la principal, la principal finalidad de la catequesis. La catequesis es una hermosa acción educativa. Busca instruir a los discípulos acompañándolos en el camino de la maduración de su fe. Vean usted qué cosa tan importante. Pretende que cada cristiano pueda encontrar en la persona de Jesucristo la confesión de su fe, una fe trinitaria, porque creemos en un solo Dios con tres personas. El catequista se hace presente para hacer crecer la fe de los creyentes, para alimentar esa fe con la palabra de Dios y lograr que la persona llegue a la plenitud del encuentro con Jesucristo en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra, para que tenga mayor compromiso e integración con la comunidad de creyentes, ¿verdad? Que eso es lo que somos como iglesia. Ahora bien, el catequista debe poseer una sensibilidad para reconocer a Dios en la historia de su propia vida, en la vida de la comunidad y desde ella lograr una renovada síntesis entre la fe, la vida y la cultura. Es una acción eclesial destinada a los miembros de la comunidad cristiana que han recibido el anuncio de la fe, también llamado el primer anuncio o querigma, y han aceptado este anuncio de la fe en sus propias vidas. La catequesis es tradición, pero debe estar viva, no ser una reliquia histórica como guardada en un estante en un museo. Así lo advierte el pontífice, sin recurrir al maletín de respuestas preempaquetadas. O sea, repetir siempre lo mismo, llevar misma metodología, agarrar el mismo sonsonete. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la palabra de Dios viva. Por eso es una gran responsabilidad educativa. No tener el maletín de respuestas. Es que yo llevo 40 años dando este curso. Ay, mijita, ya actualízate. Es que yo estos principios, sí, el principio, el fundamento debe ser el evangelio, la palabra de Dios, pero tus ademanes, tu palabra, tu metodología tiene que estar renovada para el tiempo que te toca vivir y para las nuevas generaciones. No es lo mismo educar a las niñas de los años 70 del siglo pasado que educar a los jóvenes de hoy en pleno siglo XXI. Por lo tanto, refresquemos nuestro maletín, no lo saquemos como reliquias históricas preempaquetadas y que ya como me lo sé de memoria lo repito como cotorro. No, ahí hacemos que la palabra viva de Dios se vaya muriendo y entonces entra por aquí, sale por allá sin dejar ninguna huella en el espíritu de nuestros aprendices, ¿verdad? Así que entonces el catequista debe tener un amplio dominio de la fe y de la moral católica
y una amplia cultura general. Si tú estás cojeando de algunos de estos tres aspectos, te recomiendo actualízate, escucha música de este tiempo, ve los programas de esta época para que te des cuenta del tiempo que te toca vivir y entonces hacer vida el evangelio y que lo puedas compartir con ejemplos de estas circunstancias actuales. Debes entonces estar como catequista a la altura de la madurez espiritual de los catequizados, ser capaz de responder completamente a todas sus dudas para orientarlos correctamente hacia la verdad. Y si tú dices, ay no, en este tiempo los jóvenes ya son un desastre, ya no hay valores, dime tú cómo vas a catequizar a esos seres humanos. Es que ya no creen lo mismo de antes, pues no, ya les toca vivir otro tiempo. Ahora la palabra de Dios, que es palabra viva, tiene que llegar a tocar las fibras de ese que tú dices que ya no tiene los mismos principios que los tenían antes. Por eso, tanta responsabilidad al estar enfrente de un grupo de catequesis. Bien, responsabilidades de un catequista. Dije, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como catequistas? Primero, la preparación y revisión de nuestras sesiones de catequesis. ¿Para qué voy a decir esto? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo les voy a preguntar? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué medios voy a emplear para explicar tal contenido de la palabra de Dios? ¿Y cómo es que quiero llegar a los corazones de estos catequizados? Luego, revisar los objetivos, los contenidos, los mensajes de los temas. Es importante fomentar los grupos de formación, las reuniones de catequistas, los cursos parroquiales, para que yo me entere también de lo nuevo, que yo me entere de cómo le hace el otro catequista para dar ese mensaje. A lo mejor ahí capto un nuevo ejemplo. La actualización es tan importante, aunque no sepamos el catecismo de la Iglesia Católica de memoria. Les puedo asegurar que ningún sacerdote ni el mismo Papa lo repite con las mismas palabras y se van adecuando a su circunstancia. Cuanto más responsabilidad de nosotras humildes catequistas, también poder comprender a la gente a la que vamos dirigida. Formación permanente y periódica. Reviste muchas modalidades. Podemos encontrar esta formación permanente en cursos, en encuentros, en retiros, en estudio personal. El chiste, mis niñas, es estar actualizado, no dejar que se nos hagan telarañas en la inteligencia y estar abiertas a las innovaciones de la enseñanza, del diálogo, de la comunicación, saber qué sucede en el mundo para que esos sean nuestros ejemplos y podamos llegar directamente a los corazones, a las almas de los catequizados. Por supuesto que tenemos una gran responsabilidad para abrir nuestro horizonte cultural. Debemos ser capaces de ver más allá de nuestras naricitas, más allá del ambiente que nos rodea. Debemos desarrollar una visión hacia la construcción de una sociedad más humana y más fraterna, dándonos cuenta que fuera de mi burbuja, fuera de mi círculo social, hay otros sentimientos, otras necesidades, y al tener ese horizonte cultural más abierto, por supuesto que voy a encontrar mucho más profundo significado a la palabra de Dios. No se vale andar como los bueyes, ¿no? Allí en la yunta y nada más en un solo carril. Tenemos que dejar de ser bueyes en yunta y abrir nuestro horizonte cultural. Muy importante para enriquecer la palabra viva de nuestro Señor con nuestro modo, ejemplo, testimonio para la época actual. Así que si el objetivo es anunciar a Jesucristo, imagínense ustedes que hablo de Jesucristo como hablaban en la Edad Media. Pues no va como a conmoverlos
corazones de los jóvenes de este tiempo, de los matrimonios de este tiempo, de la persona que está recibiendo mi catequesis. Por eso, anunciar a Jesucristo, tenemos que dar a conocer su vida, enmarcándola en el conjunto de una historia de salvación, por supuesto, porque ese es nuestro fundamento. Pero explicar el misterio del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros y para nosotros. Y de esta manera ayudar a la comunidad a identificarse con Jesucristo por medio de los sacramentos. Así que imagínense, si yo pongo a Jesucristo así como el Señor Dios intocable, que no se da cuenta de lo que estoy sufriendo en pleno siglo XXI, ¿cómo voy a hacer que mis catequizados se identifiquen con Jesucristo? Pues no, yo no me parezco a nada a ese Señor, no, está difícil llegar a ser como Él, y entonces me rajo. En cambio, si yo muestro a Jesucristo amoroso, como un hombre de nuestro tiempo, como el mejor sabio, enamorado del testimonio de vida, del ejemplo, de la doctrina que me dejó, por supuesto que se les va a antojar a todos. Y cuando es algo bueno, así como un rico helado se te antoja, pues imaginen presentar bonito a Jesucristo. Más se antoja que un helado. Vamos para esto a compartir criterios inspiradores de la formación. El catequista responde eficazmente a las necesidades evangelizadoras del momento histórico con sus valores, sus desafíos y sus sombras. Necesita entonces el catequista una fe profunda, una clara identidad cristiana y eclesial, una honda sensibilidad social. El catequista debe ser entonces un maestro, un educador y un testigo de la fe de Cristo. Y debe procurar una actitud integradora que sepa superar los obstáculos, diferencias, problemas y ofrecer una catequesis plena y completa. Para esto, tendrá entonces también que desarrollar una espiritualidad de laico. No somos santos, no somos sacerdotes, pero somos laicos comprometidos. Vamos desarrollando esa espiritualidad de laico comprometido y con un gran estilo y sensibilidad que nos permita desarrollar mejor nuestro ministerio. Por lo tanto, vamos a madurar ante todo como personas, como creyentes y como apóstoles de Jesús. La catequesis en tercer milenio. Hoy en día, cuando estamos en el tercer milenio, nos damos cuenta que es bien difícil catequizar. Y entonces la Santa Iglesia ha hecho documentos que nos dan una pauta, una guía para enfrentar esos obstáculos y todos los peros que tengamos para catequizar en el tercer milenio. Y nos narran que debemos ser conscientes que cada vez es más difícil catequizar porque dentro de nuestras sociedades es más difícil vivir nuestra fe. El mundo nos ofrece placeres, diversiones, la ley del menor esfuerzo, falsos ídolos que se alejan del verdadero amor de Dios. Fenómenos tales como la secularización, la influencia de la nueva era, diversas ideologías que plantean nuevos retos para permanecer en la presencia de Dios, Jesucristo nos sigue recordando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pues hay que meternos eso en la mente y en el corazón, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y vendrán otras influencias ideológicas, movimientos religiosos, vendrán muchas cosas nuevas que nos hacen sentirnos progresistas, avanzadas, no sé cuánta cosa, pero en realidad la verdad, la vida, la salvación la tenemos en la doctrina de Jesús. Jesús es la respuesta, es el único medio de salvación, es la verdad y el amor vivo.
Unámonos a Jesucristo, unámonos a Dios, amemos la iglesia y vivamos su palabra. Y de esta forma vamos a poder transformar tantas almas en pleno siglo XXI con miras al tercer milenio. Es entonces que tenemos una nueva llamada a la evangelización. No existen comunidades e individuos que están llamados a vivir hoy en un mundo pluralista en el que se dan formas de incredulidad, de indiferencia religiosa, y en muchas personas se dan hoy con fuerza la búsqueda de certezas y valores, pero a la vez existen varias formas falsas de religiosidad. Los cristianos pueden encontrarse muchas veces confundidos y desorientados. Por muy cristianos que sean, a veces ni siquiera saben el significado profundo y espiritual de la ceniza, que hoy es miércoles de ceniza. Entonces, caemos en confusiones, en ignorancias, en desorientaciones, sin saber enfrentar estas situaciones, discernir algún principio, transmitir un mensaje de la verdad en la palabra de Dios. Y esto muchas veces llevan a los cristianos a renunciar, a tirar la cobija de la práctica religiosa regular, terminando por vivir como si Dios no existiera. Y nada más, bueno, pues soy católica, ay, por tradición, a mi manera. Porque como no entienden, pues no comprenden. Y si no comprenden, no aman. Y si no aman, ¿cómo van a acercarse a algo que ignoran? Su fe, sometida a prueba, a amenazas, corre el riesgo de apegarse y de morir. Apegarse a los bienes materiales y morir en ese intento de superación en su mundo espiritual. Si no se le alimenta, si no se le sostiene con la palabra viva de Dios, con un testimonio, con el mensaje transmitido adecuado para su mentalidad, pues seguro renuncia. Se hace entonces indispensable una catequesis llena de savia, no de sabiduría, de savia. Eso que va y alimenta la planta de savia evangélica y con un lenguaje adaptado al tiempo y a las personas. ¿Por qué? Porque el objetivo es educar a los cristianos con un sentido de identidad de bautizados, de creyentes y miembros de la iglesia, de abiertos al diálogo con el mundo y que su eje directivo sea la palabra del evangelio. Hacer presentes los elementos fundamentales de la fe que son transmitidos precisamente en la palabra de Dios. Impulsar impulsar a una conversión auténtica de la persona, no nada más de dientes para afuera. Ay, no, es que ahora sí ya hice mi ayuno completo. Ay, no, es que sí hice mi sacrificio. No, es toda una conversión de toda tu persona, no nada más de dientes para afuera. Y entonces ayudar a profundizar en la verdad, en el valor del mensaje cristiano ante las objeciones teóricas y prácticas que el mundo nos presenta. Hay que animar a discernir y a vivir el evangelio en lo cotidiano. Hace rato que estaba en el encuentro decía, no, pues todo el sacrificio que van a hacer, que no comer pan, que no fumar, que no comer chocolates. Y les preguntaba, ¿y cuál es el sentido espiritual de hacer eso? Miren, todas calladitas. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que esa práctica es para dominar tus malos hábitos en la fortaleza de tu fe en Dios, que te ayude a enfrentar esos vicios, malos hábitos, en el dominio de tu cuerpo y en la fortaleza de tu espíritu para que te acerques más a Dios. No nada más para decir, ay, ya cumplí. Este día no comí chocolates. ¡Ah, qué cumplida soy! ¿Y tu persona? Todo tu ser, ¿dónde quedó? ¿Esto es tener sentido espiritual de la cuaresma? No, mis señoras,
Y precisamente las catequistas tenemos obligación de llevar a ese Cristo a la conversión total de la persona que Dios ha puesto en nuestras manos. Ayudarle a encontrar el sentido profundo, espiritual de la palabra de Dios para hacerlo vida. Así que si yo soy catequista y cumplo con mis ayunos, mi abstinencia, mi oración, nada más de dientes para afuera, seguro no conviertes a nadie, porque lo estás haciendo de apariencia y no estás modificando tu corazón para acercarlo a Dios. Y eso no transforma. La tarea que realiza el catequista participa de la misión, de la propia misión de Jesús y se remonta, por supuesto, a la Iglesia Apostólica. En realidad, el mensaje evangelizador de la Iglesia hoy y siempre es el mensaje de la predicación de Jesús y de los apóstoles. El catequista es, por tanto, testigo, eslabón de una tradición que deriva de los apóstoles. Quien catequiza transmite el evangelio que a su vez ha recibido y, como dicen Corintios, les transmití lo que a mi vez recibí. Fíjense qué hermoso. Somos eslabón y somos, se me fue la otra palabra, ya la perdí, eslabón de esta labor que han hecho los mismos apóstoles desde el tiempo de Jesucristo. ¿A poco no es una cosa maravillosa? La predicación apostólica se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. El catequista ha de conformar su acción educadora con apego al depósito de la fe si no quiere exponerse a correr en vano. Todo catequista debe poder explicar a sí mismo la misteriosa frase de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Vean ustedes qué hermosura. No es mi palabra, no es mi aliento, no es mi estilo, mi forma de ser lo que estoy compartiendo para evangelizar. Es la doctrina que hemos recibido del Padre. Y yo solamente soy un humilde instrumento del Señor para llevar su palabra viva a tu corazón. Todo catequista, entonces, tenemos que recordar esta hermosa frase: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. La acción catequizadora de los apóstoles es uno de los pilares sobre los que crecen las primeras comunidades cristianas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y eso mismo es la convocatoria que nosotros hacemos para las personas que reciben nuestra catequesis. La catequesis, entonces, tiene que ser integral al hombre y a la sociedad actual. El catequista no es un ser aislado que transmite una tradición muerta. Para transmitir el evangelio, que es la invitación actual al hombre, necesita estar abierto a los problemas, a los deseos de lo personal y del entorno social en que se vive. La catequesis comparte los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias de los hombres de nuestro tiempo y se compromete con ellos. Precisamente es esta sensibilidad para lo humano la que hace que su palabra catequizadora pueda echar raíces en los intereses profundos del hombre e iluminar las situaciones humanas más urgentes, promoviendo una respuesta viva del Evangelio. ¿Ven qué chulada? Qué gran compromiso es ser catequista. La tarea catequética es profundamente humanizadora. La acción catequética es un servicio y un servicio educativo a unos hombres concretos.
El catequista realiza su tarea atento no solo al mensaje del Evangelio, sino al hombre a quien catequiza. Qué gran responsabilidad tenemos para compartir el Evangelio entre los que nuestro Señor ha puesto en nuestras manos. Pues bien, ese catequista, por supuesto que también debe tener un celo apostólico y una gran conciencia de la misión que tiene, porque Dios lo ha invitado a esta misión y él por propia voluntad la ha aceptado. Lo más importante entonces es forjar en cada catequista la personalidad y el corazón de un apóstol celoso, consciente del sentido de su misión. El catequista ha sido llamado a ser apóstol, no simplemente a realizar un apostolado cualquiera, sino a hacer la propia actividad de los apóstoles de Cristo. El amor a Cristo lleva al catequista a identificarse con él y con su amor ardiente por la humanidad. Amamos a Cristo, pero Cristo nos da el ejemplo de cómo ama a la humanidad y por eso viene la revelación, porque ama a la humanidad. Y ve qué gran responsabilidad tenemos tú y yo como catequistas para transmitir este mismo amor que Cristo nos tiene, nos da su palabra, somos sus instrumentos y nos ha elegido para este servicio a nuestro prójimo. Entonces, el catequista, cuando le cae el 20 de toda esta situación, se siente contagiado por la urgencia y el deseo apasionado de luchar infatigablemente y ardientemente por anunciar y extender el reino por todos los medios posibles, lícitos y buenos, hasta conseguir que Jesucristo reine en el corazón de los hombres y de las sociedades. Extender el reino de Dios en esta tierra. Misión que tenemos especialmente los miembros del Reino Cristo. Un catequista con celo apostólico no se conforma con cumplir medianamente las tareas correspondientes al cargo que le fue dado. Se convierte en un apóstol que sirve de guía a sus hermanos, los conoce, los convence y se entrega por ellos. El catequista debe ser capaz de hablar como Cristo, como San Pablo, en el campo, en la ciudad, en la barca, en un viaje, en una reunión familiar. Ahí es donde tú lleves y lleva. No decirle, a ver, les voy a repetir el Salmo 118 y ustedes repitan conmigo. No, es llevar ese salmo en tu corazón y vivir conforme a ese salmo y dar testimonio en la barca, en el viaje, en una reunión familiar, ¿verdad? El catequista podría a veces pensar que en su misión él es el personaje central. Uy, entonces nos sentimos requete importantes. Nuestra misión es, sin embargo, poner a las personas frente a Cristo y dejarles el uno frente al otro y nosotras desaparecer. Qué hermoso trabajo, que en lugar de llenarnos de vanagloria, pongamos a ese catequizado frente a Cristo y nosotros dar un paso atrás. Hacernos a un lado para que la comunicación sea directa de Dios con cada uno de los seres que quieren aceptarlo en su corazón. Lo único importante para el catequista es que Cristo sea anunciado, conocido y por lo tanto amado con todo el corazón. ¿Cómo podemos lograr llegar a ser este tipo de catequistas? Pues aquí también los documentos de la Santa Iglesia Católica nos invitan a reflexionar en las características de los catequistas para el tercer milenio. Y nos dice que el catequista apóstol ha de ser humilde, manifestando en la rectitud de intención, en el rechazo de los deseos de vanidad y de vanagloria, compartir su sabiduría con humildad.
humildad intelectual, no creer que lo sabe todo, que ha tomado todos los cursos del mundo, que es la más actualizada de todo el grupo de catequesis en esta diócesis, ¿no? Hay que reconocer que siempre va a haber alguno que sepa mucho más que cada uno de nosotros. Y por supuesto que hay otros muchos que saben menos que nosotros, pero eso es un don de Dios. Y debemos con humildad dar gracias por este don tan grande que nos ha dado. Ser humildes. Como un padre de familia, el catequista debe cuidar a sus catequizados, como así el padre de familia cuida a los suyos y da a cada uno lo que necesita, no lo que a él le parece. Cada papá sabe lo que el hijo necesita y trata de satisfacer sus necesidades, aunque trata de ser justo y dar al común de la familia esos bienes. Sin embargo, recordemos que la justicia no es dar a todos por igual, sino dar a cada uno según sus necesidades. Eso es la verdadera justicia. Así que como catequistas, seamos padres justos. El catequista, como predicador de Cristo, tendrá que acostumbrarse en ocasiones a ser impopular, a ir en contracorriente. Si verdaderamente busca la salvación de las almas y la extensión del reino de Cristo, seguramente va a ser criticado, así visto como, ay, está tan noche persignada, ay, está como que va en contracorriente, ay, parece que es un antiprogresista, retrógrada. Bueno, pues van a hablar muchas cosas de nosotros, pero cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él es nuestra fortaleza. Como dirían entonces, ¿de dónde saca San Pablo la fortaleza? Y decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pues así nosotros agarremos fuerza como San Pablo, ¿no? ¿De dónde sacamos la fuerza? Fuerza en aquel que me conforta. Y entonces reconocer que como catequistas tenemos que tener mucha caritas. La máxima expresión del amor no se trata de dar lo que nos sobra, se trata de la máxima expresión del amor. Un amor caritativo es el que da sin ninguna condición, el que no pone ninguna objeción, el que da amor sin importar si conoce o no conoce al sujeto que va a recibir el amor. Eso es el gran amor de Dios, un amor caritativo. Y nosotros tenemos ese ejemplo. Portémonos bien o mal, de todas formas, nuestro Señor nos ama. Pero si se porta alguien mal con nosotros, cortinas, ¿no? Córtalas. Yo ya no me junto contigo porque eres muy grosero. Y ahí sí, no somos caritativos. Tenemos que aprender a amar hasta nuestros enemigos. La caridad, este valor tan importante para un cristiano, es el alma de todo apostolado. Así tengamos a la estudiante más burra o a la más aplicada, a la más indiferente o a la más criticona, la caridad nos tiene que llevar a compartir la palabra del Señor con todo nuestro amor. Porque de donde me nace la fuerza, me va a nacer de aquel que me conforta, que es nuestro Señor. Pues bien, al mostrar que Jesús es el eje de nuestro apostolado de catequesis, también debemos tener conciencia y centro de la misión tan grande que tenemos. Habrá entonces momentos de cansancio, de fracaso, de desánimo, como hace ratito les contaba, que cuando no ven el video de la clase yo ya estoy, ya no les interesa, y se me cae la capa, ¿verdad? Pero gracias a Dios, el Señor me conforta y muchas de ustedes me dicen, no, Cris, sí está interesante, sí me ha servido. Y yo digo, Señor, pues entonces ahí va por ti, ¿no? Como los toreros cuando dedican la faena, va por ti. Pues va por ti, Señor. Y volvemos a echarle toda la carne al asador para que nuestra catequesis sea fructífera. Pero siempre, por supuesto, que se resonará de nuevo en su interior, en el interior del catequista, que ay de mí si no predicara el evangelio.
porque siempre tenga presente que es un mandato de Cristo. Vayan por el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Cuando nosotros tenemos conciencia de este gran compromiso, de esta gran responsabilidad, nos damos cuenta que ser catequista es una misión trascendente, un gran reto contra todas tus pasiones, sobre todas tus tentaciones, sobre todas tus ignorancias, y aceptamos la responsabilidad. Y entonces, por supuesto que ponemos el mejor empeño porque sabemos que Dios confía en nosotros para llevar su palabra a aquel que a lo mejor ahora se le abrirá un nuevo horizonte hacia la fe. Así que qué gran responsabilidad tenemos en nuestras manos. El catequista debe ser el mejor de los maestros. Oye, qué bueno eres dando matemáticas. Ah, pero si eres más bueno hablando de Dios, entonces sí, eres un buen maestro. ¿Por qué hablas de la vida, no de unos cuantos datos informantes de nuestro tiempo? Hablar de Dios, que es camino, verdad y vida, ese sí que es un gran reto. Eso sí que es ser un gran maestro. Cuando puedes comunicar esa verdad de Dios a quien quiere fundamentar su fe y acercarse a Él. Pero no solamente eso, sino ser un verdadero apóstol, que sea capaz de ver en sus alumnos a las almas que Jesucristo quiere que se guíen hacia Él. Entonces somos como pastores, como lo hizo Jesús con nosotros. No solamente de buenas enseñanzas, sino ándeles, mis ovejitas, por aquí está el camino, y aquella que se me perdió la voy a buscar, me la cargo en los hombros y ahí la llevo nuevamente al redil. Se necesita entonces un compromiso personal serio, meditado y profundo. No son ustedes los que me han elegido a mí. Yo soy el que los ha elegido para que vayan y den fruto y este fruto permanezca. Esa es la gran misión de ser catequistas. Para todo esto, por supuesto que debemos mostrar madurez espiritual, dominio en la fe, de la moral católica y de la cultura general, como les mencionaba anteriormente. Debemos entonces estar a la altura de la madurez espiritual de los catequizados, ser capaces de responder todas esas interrogantes que nos manifiestan para orientarlos correctamente ante la verdad. Y para ser catequista no basta con la buena intención. Ay, es que yo siento como que Dios me está llamando a este apostolado. Sí, mijita, pero ¿te has preparado o nada más vas así como a torear al toro de Lidia con capote, pero no sabes dar los diferentes pases? Conoce y domina los conceptos de la auténtica doctrina católica. No, es que para mí es esto. No, no se trata de un relativismo. Tienes que saber el concepto objetivo de la fe católica. No que es que yo siento, es que yo pienso, según mi humilde punto de misa. Yo les digo, miren, cuernófonos, eso es clase de relativismo y de subjetivismo, no es catequesis católica, ¿verdad? Tener un asiduo estudio de los temas referentes a la fe y a la moral cristianas, pues para conocer los fundamentos, para poderlo razonar con tus catequizados, y no nada más mi humilde opinión en mi propia experiencia. ¡Ah, qué bonita argumentación! Profundizar diariamente el mensaje evangélico. Por eso es compromiso de nosotros meditar el evangelio, aunque sean 10 minutitos, pero algo bueno nos va a dejar. Conoce a la perfección lo que Cristo vino a enseñarnos e identifica luego, como en este evangelio lo dice, o como Jesucristo nos enseñó, y entonces puedes sacar la referencia, aunque no digas Lucas 4 del 1 al 13, bueno, pero lo tienes presente. Tiene una amplia cultura general y se renueva constantemente para saber aplicar la doctrina de la Iglesia a los temas de los problemas actuales.
está siempre dispuesto a aprender, a renovar sus conocimientos a través de cursos de capacitación, lecturas formativas, precisamente porque es un compromiso personal que va a brindar a los demás. Todo esto llevará al catequista a una profunda vida interior, no nada más de superficialidades, apariencias, y si me ve el padre, entonces, ay, sí estoy muy puesta en el curso. No me va el padre, ay, ya se sale el padre, entonces ya me salgo del curso, ¿no? Al final el padre ya no me ve. Ay, estoy como santa, portada bien en la iglesia porque están los padrecitos. Se dan las vueltas de los padrecitos y estoy viendo a ver qué marca trae los zapatos mi vecino. Entonces, una profunda vida interior, ¿qué significa? Que para transmitir fielmente el mensaje de Dios, debes estar llena de Dios. Es una persona con una vida profunda interior que reconoce el valor de la oración y que ama profundamente a Jesucristo y a su iglesia. Este amor se reflejará en tu trabajo de catequesis. Comunicas entonces ese sentimiento, ese amor, esa confianza, esa sabiduría que Dios te está dando para transmitir su palabra. Por eso debemos tener una vida profunda de oración, mantener una relación personal con Jesucristo para vivir el amor que tienes con Él. Como les decía la vez pasada, aprender a dialogar con nuestro Señor, y mientras más platicas, más te enamoras de Él porque se va volviendo más tu amigo. Reconocer la acción de Dios es una tarea de la catequesis. Lo deja actuar por medio del Espíritu Santo y recuerda siempre que Él, que este catequista, Él te usa como instrumento para sembrar esa semilla y que vaya a germinar. No somos más que esa tierra fértil que, si queremos, recibimos esa semilla para que dé muchos frutos. Valora la vida en estado de gracia y por ello el catequista debe acercarse frecuentemente a los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Ahí es donde está el contacto directo con nuestro Señor, ¿no es cierto? Pues entonces voy platicando derecho con Él, viéndolo de frente, platicándole desde lo más profundo de mi corazón. Así, el catequista va logrando una profunda vida interior y muestra su amor a la iglesia, se alegra con los frutos y las tristezas y los fracasos de la propia iglesia, defiende de los ataques de sus enemigos y trabaja por la extensión del reino de Dios. Reconoce al Papa como la autoridad suprema de la iglesia, estudia también su palabra y la toma como propia porque sabe que es la guía para la iglesia, para nuestra asamblea de creyentes. Su testimonio guía a los alumnos a preferir a Dios sobre todos los atractivos del mundo. Es testigo del gran tesoro de la fe católica por la cual vale la pena luchar. Y acuérdense que nadie da lo que no tiene. Si nosotros no reflexionamos en estas características como catequistas, vano es nuestro trabajo, porque en lugar de convertir a los corazones a Dios, van a decir, ni Dios lo mande, yo no quiero ser como esa vieja loca que nada más anda de dientes para afuera. Si la conocieras, si yo te dijera la verdad de esta fulanita, ni ganas te daría de platicar con ella. No, al contrario. Seamos como esos helados, así me lo imaginé, ¿no? Como, es que ya ven que luego los helados los presentan así todo, y yo que soy diabética y no como helados, hoy como se me hace agua en la boca. Y entonces me imagino así a la catequesis y a la catequista como un hermoso helado apetitoso que dan ganas de comerte la vida, que dan ganas de exprimirle el entendimiento para que tú puedas comprender todo lo que esa persona te está compartiendo del amor a Dios. Y ojalá que esta sencilla reflexión nos invite a todas a renovar nuestro apostolado de catequesis, ver qué complicado trabajo hemos aceptado y que estoy segura que por iluminación del Espíritu Santo todas lo hacemos muy bien, pero podemos hacerlo mejor, chicas.
¿Bien? ¿Tienen algún comentario? Ay, me fui como de corridito, chicas, porque si no luego se me va el tiempo, me fui como en lo de media, como dicen por ahí, ¿no? De corridito. Pero si hay alguna idea que quieran comentar, algún principio que haya llamado su atención, algo que nos quieran compartir, por supuesto que las escuchen y lo comentamos. No me estuvo muy bien. No hay Pues yo quisiera comentar que es un tema, ay, que no te puedes imaginar, tal vez porque era tan importante para mí, como que hubo muchas interrupciones aquí conmigo, ¿verdad? Pero se me hace un tema muy importante. Yo soy catequista de confirmación y como dices tú, ahorita en estos tiempos es un poquito más difícil. Y tiene uno que estarse preparando y tiene uno que vivir lo que es la fe y a veces hasta yo siento que estudiarlo doble, porque sí, ahorita los jóvenes traen mucha información, mucho preguntan ¿y por qué? Porque ¿para qué quiero hacer eso? ¿O por qué? A ver dónde está. Entonces, ay, fue un tema para mí en lo personal, muy bonito. Ay, Sandra, qué gusto me da. Ojalá que te sirva como de pauta para que tú identifiques aquellos puntos flojitos en tu catequesis y puedas fortalecerlos. Sí. Dedito, Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Lichita, Muy ¿levantaste bien. la mano? No, no, Ay, no. tienes la mano ahí paradita. Bien. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bueno, mis niñas, pues yo agradezco mucho la atención que han puesto precisamente al tema 7 de hoy. Solamente me queda pues pedirle a nuestro Señor que ilumine vuestros corazones para que la fe en Cristo sea su fortaleza, la sabiduría que compartamos en estas que nos dedicamos a ser catequistas y que pues todo sea para bien y para extender el reino de Dios en esta tierra en este tiempo que es tan difícil llevar la palabra de Dios. Vivamos con mucho amor el apostolado de la catequesis y pues nos vemos la próxima semana a la misma Claro hora que por el mismo canal con otro tema. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Gris. Gracias, Gracias. Gris. Gracias. Adiós. Oigan, el video se los paso hasta en la tarde porque ahorita lo voy a dejar que se grabe, pero me voy a ir a misa a la náhuatl para tomar ceniza, ¿eh? Pero en la Muy bien. nochecita ya lo tendrán, Gracias. ¿ok? Bye. Bien, Adiós. muy bien. Bye. Gracias, Gris. Un beso a Gracias. todos. Adiós. Gracias. Adiós, Luchita, Maite, Que estés bien. Maite. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, Lilia.